agradeciendo al Señor por sus bondades, sus misericordias que nos permite conducir de sus pasos, porque es la gran oportunidad de hacer una gran inversión en nuestra vida espiritual. En ocasiones no valoramos la exposición de la palabra de una manera clara, de una sana doctrina que puede permitirnos un desarrollo y un crecimiento, hasta que cuando llegan los años o llegan los tiempos en que Dios empieza a hacer un llamado más profundo, más íntimo, vienen los lamentos. ¿Por qué no me recuerdo? ¿Por qué no decidí tomar tiempo? ¿Por qué no alcancé? Y esto es lo que tú y yo estamos aprovechando el tiempo, tratando de hacer lo que debemos para cuando a Dios le plazca llevarnos a otro lugar, podamos estar preparados para hacerlo. Bien, vamos a continuar con las parábolas en el capítulo 13 de Mateo, los versos 24 a 30. Y para el inicio, les sugiero que tengan los menos distractores posibles a su alcance. Sus Game Boys vamos a ponerlos en silencio. De esta manera, si estás tú en casa, trata de sustraerte de los más distractores posibles para mantener muy clara la perspectiva, y aprovechando también si sus aportaciones, comentarios, anécdotas pueden ser útiles para nuestra clase, bienvenidos. Qué grato poderlo hacer. Y este es el punto que tenemos por delante. Esta parábola tiene diferencias de la del sembrador, y he venido subrayando que hay elementos que necesitamos colocar mucha atención, porque las próximas dos parábolas van a ser demasiado demandantes. Escúchame bien, demasiado demandantes. Son aparentemente muy pequeñas, pero tienen un alto grado de dificultad a causa de su contenido y no de la manera como tradicionalmente la hemos escuchado. Este es un conflicto que tenemos. La palabra del Señor no puede estar supeditada a mi opinión, a tu postura. Es la revelación de su voluntad y debemos crecer, madurar para saberla conducir como Él lo espera que lo hagamos. Porque no seríamos veraces si colocáramos una postura que no va acorde a su voluntad. Así que por favor, vamos orando que Dios nos dé sabiduría, revelación. Recordemos, no tenemos todo el conocimiento, Dios va agregando, dándonos sabiduría. Estamos tú y yo aprendiendo en la medida que nos rendimos a Él. Por favor, alguno de ustedes dirija su oración. Cierra tus ojos con nosotros y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, Señor. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar reunidos, Padre Santo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, descendiendo sobre nosotros, Padre mío, Señor, trayendo discernimiento, mi Dios, ante esta clase que vamos a tener el día de hoy, Padre Santo, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, que sean tus palabras, mi Dios, mediante la boca del pastor, Padre mío, Señor, y que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos estén atentos y dispuestos, Señor, a entender la clase del día de hoy, Padre Santo, Señor. Padre mío, Señor, como el pastor lo dice, no sabemos todo, Padre Santo, Señor, y todos los días, mi Dios, nos muestras de tu gracia, Padre Santo, Señor, y nos enseñas, mi Dios, lo grandioso y lo maravilloso que tú eres, Padre Santo, Señor. Te damos las gracias, Padre mío, Señor, por esta sesión del día de hoy. Te pedimos, Señor, que bendigas a las personas que vienen en camino, Padre Santo, Señor, guárdalos y cuídalos, Padre Santo, Señor. Y de igual manera te pedimos por nuestros hermanos en Facebook, Padre Santo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, Padre mío, Señor, también pueda penetrar, mi Dios, en ellos, Padre Santo, Señor, y que el entendimiento se abra, Padre mío, Señor, no importa la distancia que esté, Padre Santo, Señor. Te amamos, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Hijo Jesús. Señor. Amén. Amén. Esta parábola va a darnos una gran perspectiva acerca del tema que Jesús está tocando en este capítulo 13. Recordemos, cada parábola tiene su propio contenido, su propia explicación, pero todas son un conjunto, es decir, es una unidad de contenido, de tema, de plan, de propósito,
que no podemos dejarnos perder por posturas. Jesús está utilizando algunos elementos que van a ser esenciales en la interpretación de las próximas dos parábolas. Esta específicamente, Jesús, al igual que la anterior, decide explicar su contenido, el significado, para darle la certeza, la validez de cómo identificar o cómo explicar el contenido de las otras parábolas, que es muy importante. Así que permíteme leer los versos 24 en adelante. Estamos hablando de la parábola conocida como el trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Recuerdan que hablamos del reino de los cielos? Es muy distinto del reino de Dios. Estamos hablando de la condición actual donde tú y yo nos desenvolvemos. Es en ausencia del rey que esto está aconteciendo. ¿Ok? Por lo tanto dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. El reino de los cielos, desde que Jesús empieza a predicar la palabra hasta el día de hoy, que tú y yo somos sembradores, ha venido teniendo su expansión, su desarrollo, su crecimiento. Y hemos visto cómo el cristianismo evangélico ha tomado una gran parte en naciones y en cualquier otro lugar. De esta manera, el mundo se ha visto bendecido con el amor de Dios y con la revelación de su palabra. Pero a la vez es la esfera donde el enemigo ha tratado de mantener una posición opuesta para impedir que el evangelio continúe teniendo esa función, y lo hará por diversos medios. Y uno de sus medios favoritos es la imitación, por lo cual Jesús empieza a colocar estas parábolas para advertir a sus discípulos. Recuerden, no está enseñando a la multitud el significado, Él está exponiendo la verdad de una manera natural de lo que es lo espiritual, pero a sus discípulos les revela todo el contenido y el porqué de cada cosa. Bien, dice entonces aquí que Jesús empieza a decir que hubo semilla en el campo, y empieza entonces a Jesús a mostrar a través de estas parábolas que llegará un día en que va a existir una separación al final del tiempo entre dos tipos o dos clases de separación de las personas. Unas irán a un destino y otras tendrán uno muy distinto. Y esta es una doctrina que hemos visto a lo largo de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo. Pero Jesús hace énfasis en estas parábolas para mostrar el porqué y la importancia de la predicación del Evangelio, porque este será la única oportunidad que las personas tengan para recibir o tener un destino eterno, seguro, firme. ¿Qué está enseñando esta parábola? ¿Cuál es una de sus inmediatas aplicaciones?
está revelando, mostrando las diversas etapas donde el mal hará presencia para tratar de contrarrestar aquello que se ha venido colocando como la verdad expuesta, que hace posible a las personas conocer la verdad, ser libres y tener un destino donde van a caminar con el Señor. El mal es un hecho que está alrededor, corrompiendo, tratando de destruir todo lo que es bueno, porque una de las más claras misiones del enemigo es hacer de lo bueno lo peor, es hacer de lo santo lo perverso. La misión del enemigo siempre será no solo una oposición, sino tratar de colocar un recurso que le permita, si no puede controlar, si no puede destruir la palabra, sí puede degradarla, sí puede alterarla, sí puede tratar de corromperla. Y esto es algo que tú y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque este es un hecho que lo hemos venido experimentando a lo largo de cada generación. La corrupción es una realidad. Y este es uno de los temas que necesito que tengan muy claro con las parábolas que vienen. Les he estado dando elementos porque es necesario que la próxima clase, si es que concluimos esta, tengamos en las siguientes 2 parábolas un enorme reto. Porque el reto será descubrir realmente en todo el entorno de todas estas parábolas cuál es el tema principal que Jesús está colocando. Está hablando del mal en su gran diversidad de manifestaciones, de una corrupción en todos los medios, desde gobierno, familia, sociedad e iglesia. Esto es algo que no podemos negar. Él está mencionando entonces que hay otra realidad, que entre el bien y el mal coexisten en la misma esfera. El bien y el mal están operando en la misma esfera, pero con diferente impacto y en diferentes personas. Y es algo que necesitamos reconocer. Vivimos en una sociedad con un alto grado de perversión, con una sociedad amoral, con una inclinación al mal que cada vez va exagerándose. Y el Señor no nos prometió librarnos o extraernos, sino por el contrario, que permaneciéramos en el lugar donde estamos para hacer luz, para hacer la sal, para ser quienes puedan proclamar el mensaje del Evangelio. Pero a lo largo de los años hemos visto que una gran cantidad de pseudo aportaciones han llegado para explicar las parábolas. Y esta específicamente, dentro del ámbito cristiano, existen diversas propuestas de qué es lo que realmente Jesús estaba tratando de comunicar con la parábola. Esto lo hemos visto emerger con teólogos, con maestros, con oradores, con pastores en seminarios, que están hablando que esta parábola es la iglesia en un estado de imperfección y que va depurándose hasta que llegue a su perfección. Pero eso es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le da la interpretación que es y cómo debe ser el significado de esta parábola. Recordemos eso, no es mi postura ni la tuya. Es lo que Jesús determina lo que significa esta parábola. Ese es el problema que tenemos los cristianos. Creemos que ya lo sabemos todo, que lo podemos interpretar. Vamos al seminario, yo soy teólogo, yo tengo mi maestría, mi doctorado, y te das cuenta cuando hacen una mala interpretación están totalmente equivocados. No porque nos afanemos o ufanemos de, no. Nuestra responsabilidad, tuya y mía, es darle la interpretación correcta. No es mi supuesto, no es lo que creo, es lo que el Señor Jesús espera, porque tú y yo somos sus continuadores. Su obra
está inconclusa hablando de la predicación, porque es necesaria hasta que venga Él. Y mientras estemos aquí, requerimos darle el significado correcto y apropiado de la palabra que tenemos. Por eso, cuando Jesús va a explicar a sus discípulos, en los versos que más adelante estaremos viendo, estará disipando toda conjetura. Estará retirando toda postura que puede emanar del más célebre predicador o del más pequeño siervo como yo, que puede colocar una postura cuando en realidad es la declaración que Jesús ejecuta para establecer, normar, confirmar y definir el porqué de esa parábola. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Porque siempre la propuesta tratará de ser, es que yo, es que me dijeron, es que yo lo entendí. Necesitamos tener un espíritu enseñador. Yo estoy en proceso de aprendizaje cada vez que estoy leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús desea cambiar y alterarnos, porque su propósito es que tengamos una estatura cada vez mayor. Y no podremos lograr o aspirar a una posición o a un servicio que Él tenga definido si nuestro conformismo, nuestro estancamiento espiritual no va a permitir ese desarrollo. Qué importante. ¿Sí? Bien, ¿qué está diciendo? Vamos adelante en la explicación que Jesús hace en el verso 36. Espero que tengas en las dos. Verso 36. Cuando la gente se va, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El campo es entonces el lugar donde cada generación de creyentes se desenvuelve. Es el lugar donde tú y yo hacemos nuestra vida cotidiana, donde nuestras actividades se realizan, ya sea laborales, académicas, profesionales, hogar, escuela, donde te encuentres. Ese es el ámbito que Jesús está colocando para decir qué es o cuál es el campo. El campo es el centro de nuestras relaciones sociales, donde habitamos, donde vivimos, donde todo tipo de personas conocemos, creyentes y no creyentes, donde hay buenos como malos. Como dice su palabra, Él hace llover y su lluvia desciende sobre los malos, en la tierra de los malos como la de los buenos. Ese es el punto que el Señor está tocando. Pero también Jesús describe dos tipos de sembradores. Esto es muy importante. Jesús va a describir el carácter de cada sembrador, cuál es su propósito, los medios que va a utilizar, y también está declarando un resultado final. Jesús está entonces entrando en ese momento en que sus discípulos empiezan a colocar toda su atención. Las dudas que tenían acerca de cómo escucharon la parábola empieza a tener cuerpo, figura, empieza a aclararse lo que habían escuchado, porque ahora la explicación de Jesús no va a dar lugar a ninguna postura, a ninguna posición personal, sino Jesús empieza a definir los elementos involucrados dentro de la parábola y cuál es la razón, cuál es el propósito por el cual está haciendo esta parábola. Primero dice que Jesús se identifica como el dueño del terreno, es decir, Él es el dueño de todo lo que existe, y lo podemos ver en este mismo capítulo, versos 24 y 27. Aquí Jesús está hablando de una manera distinta a la de la parábola del sembrador.
Allá habla de 4 tipos de tierras. Aquí establece una sola, que es el mundo. Y aquí está mencionando otra gran diferencia, porque en la parábola del sembrador, todos, iniciando en él, nos convertimos en sembradores cuando compartimos la palabra. Aquí Jesús está diciendo que Él es el Señor, dueño y propietario de esta creación, que es el lugar donde se desarrollan las actividades de creyentes y no creyentes, donde la sociedad en que vivimos se convierte en el medio donde los propósitos divinos se van a cumplir y donde el enemigo estará utilizando cada acción para tratar de oponerse, tergiversar, alterar y falsificar el evangelio. Recuerda esa palabra, falsificar, porque si algo tiene el enemigo, como dicen los americanos, es fake, ¿no? O sea que todo es falso, y eso es muy importante. ¿Qué sucedió? Tenemos que remontarnos al libro de Génesis 1:26. Él, como creador, colocó al ser humano bajo rectitud, con principios, con aspiraciones santas. Génesis 1:26, por favor. Y hay otro texto muy interesante que a lo mejor has pasado por alto. Eclesiastés 7:29. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al ser humano con cualidades morales, con capacidades para elegir, con una rectitud moral, con aquello que de nacimiento existe dentro de cada persona. Recuerda, una persona no nace siendo mala. Puede heredar muchas cosas, pero siempre una persona nace con un corazón que puede ser susceptible de ser caminando en lo bueno o ser transformado para caminar en lo adverso. Así que Dios creó al hombre para caminar en rectitud, para estar con él. Le dio principios, convicciones santos. Pero recordemos, el enemigo siempre tratará de hacer de la imagen de Dios lo peor, que eso es lo que hace. Uno de los grandes elementos que el enemigo utilizará en su ardua labor será la de ir, no solo destruir, porque en ocasiones es mejor no destruirlo, pero sí destruir su carácter, destruir su reputación, tergiversar el carácter de un creyente. Esa es la peor condición. Eclesiastés 7:29, por favor. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo? Dios hizo al ser humano con una condición moral genuina, con una inclinación hacia el bien, una condición que era inamovible hasta que entrara su capacidad de decisión. ¿Qué dice una vez más, por favor, en voz alta? Dios hizo. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este es el problema. Y el origen de las perversiones ahorita las vamos a ver. El sembrador siempre, como dice la palabra, todo lo que Dios creó es bueno. Ese es el punto. Desde el inicio de la creación tenemos esta condición. Y Jesús está colocando en esta parábola un conglomerado de elementos para ir llevando paso a paso a sus discípulos
hacia el entendimiento de qué ha acontecido, del por qué ha acontecido y cuál debería ser la meta del creyente para seguir adelante. Jesús entonces determina, cataloga e identifica al otro sembrador como el enemigo. Como el enemigo. Y mira lo que significa enemigo en griego: odioso, hostil, adversario, opuesto a todo lo bueno de Dios y por consiguiente opuesto a todo creyente, opuesto a la obra del Señor, y tratar de colocar a la iglesia siempre obstáculos para impedir que continúe su labor de seguir llevando la predicación del Evangelio. Coloqué una trinidad que después hasta lo puedes ver en tu casa, pero nos vamos a ir adelante. El enemigo sembró una semilla en un campo que no era suyo. Siempre tratará de hacer de otros lo suyo. Siempre buscará manifestar en su carácter, en su naturaleza, cómo usurpar, cómo tomar poder, autoridad, cómo tener control. Recordemos que eso lo hizo desde el inicio. Por eso cuando está colocando a Jesús en esas tentaciones, le dice, porque todo esto a mí me ha sido entregado. No, tú lo tomaste, que era muy distinto. Dios no le concedió al enemigo la autoridad, el poder ni la riqueza. Se le había dado, como leía Ramoncita, a Adán, para que él administrara, para que él fuera quien señoreara. Pero el conflicto de Adán nos ha alcanzado a todos nosotros y no tenemos que ser tan hostiles contra Adán, porque probablemente tú y yo hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Eso es obvio. Pero estamos hasta el día de hoy teniendo estas mismas condiciones. Salmo 24:1. ¿Por qué? Porque es necesario enfatizar que aunque el enemigo tiene una alta influencia en la esfera natural, en el mundo donde él puede propiciar que gobiernos, voluntades se sometan a su voluntad, él puede hacer aparentes que naciones aparentemente tengan paz, él puede tener una gran cantidad de recursos para tratar de hacer ver que Dios no tiene el control. Pero déjame decirte, Dios siempre tendrá el control. Salmo 24:1, por favor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Wow. ¿De quién es? Es lo que Jesús está una vez más reiterando, que este enemigo usurpó, trató y colocó una acción dentro de un terreno que no le pertenecía. Y tenemos entonces una revelación adicional, que el enemigo siempre buscará en su agudeza, en su incansable acción de buscar cómo corromper, destruir y oponerse a la siembra de la palabra de Dios. Tenemos que darnos cuenta también que hay un aspecto tremendo, que el enemigo siempre tratará de establecer su carácter y su naturaleza e incentivar esta condición en las personas que estén dispuestas a escuchar o ser sensibles a ser supeditados bajo las propuestas que el enemigo tiene. Entre ellos la corrupción, la degradación, la riqueza, mala vida. O sea, el enemigo tiene muchas formas de propiciar aliados, de atraer aliados hacia su tiempo. Bien, la cizaña, de acuerdo a lo que tenemos declarado por Jesús, la cizaña es prácticamente un grano falso, es decir, es un grano que tiene una apariencia difícil de detectar al principio, a menos que no sea alguien experto en ese ámbito para poderlo determinar, pero mientras tanto, la palabra cizaña significa tóxico, un veneno, un grano irreal, es decir, un grano falso, que lejos de producir el resultado esperado, se convertirá en una gran crisis debido a
que usurpará tiempo, lugar, recursos y solo será una destrucción total. La cizaña entonces es aquello que va a ser colocado ¿por quién? Por el enemigo. La cizaña no brota porque sí. Vamos a verlo. ¿Qué dice el verso 25? Vamos a estar alternando ambas. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí no está hablando de una reprimenda a los siervos, no está hablando de un descuido, no está hablando de una falta de vigilancia de los siervos. Está hablando de una agudeza de este ser perverso que aprovecha la noche, y cuando hablamos de la noche recordemos, es un símbolo de ignorancia, de maldad, de pecado, de oscurantismo, donde el enemigo tiene una gran cantidad de recursos para propiciar que sus planes se logren. Mira, el mismo Señor Jesús, Juan 9:4. Es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Wow. Jesús mismo está hablando que la esfera donde el creyente realiza su labor, en este caso el Señor Jesús cuando siembra, es en el tiempo propicio, donde no existe la posibilidad de que la noche, hablando de la ignorancia, donde el reino de las tinieblas puede penetrar, es el tiempo, porque llegará el momento cuando el enemigo podrá entrar en el escenario, como es su característica, para lograr insertar sus propias semillas que van a producir una cosecha en medio de el trigo. Por eso escucharás una famosa frase que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y esa es una gran verdad. La cizaña tiene una característica que es ser muy parecido al trigo. Yo no he visto una planta o una semilla, pero de acuerdo a la palabra de Dios, es una característica muy similar, mas irreal, no es trigo. Pero a simple vista tiene la gran capacidad de verse igual, de crecer en el mismo lugar donde el trigo crece. Pero es justo ahí a donde vamos. ¿Qué es lo que realmente se ha hecho? Recuerda, este verso nos dice que la cizaña fue sembrada en secreto. Eso es importante. Dios nunca hace cosas en secreto. Como dijeran, Dios no hace nada en lo oscurito. ¿Sí? ¿Comentarios? Pero hazlo en voz alta. Ese hacerlo en secreto es parte de la murmuración, porque es sembrarlo precisamente a espaldas de hoy, en lo que pretendemos, precisamente esa discordia, esa división, y no nos dimos cuenta en que el enemigo dejó esa pequeña semilla que nos puede retener con la integración y en secreto. Lo que se hace en secreto tiene un problema. Ese es un problema grave. Por eso dice la Biblia, no hay nada secreto que no haya de ser revelado. Tarde o temprano, todo lo que se hace en lo oscurito, todo lo que se hace detrás, aparecerá a la luz, y entonces será peor la ruina, porque pretendieron aquellos creer que en lo secreto no se iba a saber. Es lo que hizo el enemigo. Sembró en secreto. Él esperaba que un buen día su siembra iba a dar un resultado. Pero los vigilantes, es decir, los que sembraron, no tenían esa agudeza, porque pues la noche es para dormir. No está hablando Jesús que tenía un problema.
Pero lo que hizo el enemigo fue de una manera secreta, que puede ser cualquier elemento que nosotros ocultamos para no serlo público. Y ese es un problema. ¿Sí? ¿Comentarios? Adelante, Alfredito. Pastor, el trigo se sembraba aventándolo, ¿verdad? Sí, Así esparciendo la semilla. exacto lo que hacía el sembrador. Por eso habla la parábola que una parte cayó en piedras, otra en espinos, porque no se iba y se sembraba. Entonces las mismas semillas de cizaña se sembró igual. Es probable que igual o deliberadamente bajo un contexto, porque dice entre. El enemigo es muy agudo, muy astuto. Y puede ser entre hermanos, por ejemplo, por llamarlo de una manera, si la cizaña y el trigo crecen igual, entre hermanos puede sembrarse la cizaña. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del enemigo, dividir. Jesús lo señaló. Una casa dividida contra sí mismo, un reino dividido fracasa. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que cuando emerja su cosecha, destruya, limite e inhibe el propósito para el cual fue sembrada la buena semilla. ¿Sí? Sí, Grimaldo. Se me olvidó. Adelante, Omar. O sea, estábamos ahorita comentando que entre la primera parábola, cuando el sembrador siembra en 3 lugares diferentes, el camino, las piedras y se ahogan las plantas, Ajá. se está sembrando la semilla. Ajá. En estas parábolas de la cizaña, también se está sembrando la semilla, y la parábola es que la semilla es la palabra. Si uno como hombre tiene que abrir su corazón para recibir la palabra. ¿Sí? En esta parábola, la cizaña, ¿qué representa? El trigo, ¿qué representa? Eso es bueno, ahorita vamos a entrar en ese punto precisamente. ¿Qué es lo que sembró y qué es realmente esa semilla? Porque eso es importante. Es ahí donde tenemos que colocar el por qué. Ahora recuerden, ¿por qué el enemigo no la sembró entre lo malo? El enemigo no siembra lo malo entre lo malo es de él, y lo malo lo puede llevar a lo peor. Pero lo que va a tratar el enemigo va a ser de colocar entre lo que es bueno para tratar de corromperlo, de destruirlo y de mantenerlo de una manera en la que no represente una amenaza a sus intereses. En otras palabras, tratar de que no resulte la cosecha de la buena semilla. Eso es importante. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta entonces que si la cizaña tiene un parecido, recuerden, un parecido no es real. Un parecido al trigo en sus inicios, ¿cómo detectarlo? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo propiciar tener la certeza de qué es la cizaña y cómo ver el trigo? Aquí tenemos un elemento muy importante. Se llama discernimiento. Ese discernimiento no es cuestión de decir, nací con él, yo lo tengo porque soy un maestro. No. El discernimiento es el resultado de tu comunión con Dios, de tu relación con Él, de la profundidad con la palabra de Dios, de vivir una vida recta, una vida en armonía, donde el fruto del Espíritu va a producirlo, donde el Señor propiciará que dentro de uno o de un creyente con estas características va a empezar a tener la capacidad de poder entender, de ver lo que la mayoría no ve. Es darse cuenta del riesgo que está enfrente cuando los otros lo abrazan, lo besan, lo aplauden y están con él. Qué tremendo. Pero el que tiene discernimiento ve lo que está con claridad y puede decidir abstenerse porque representa un riesgo. Ahora, el discernimiento no empieza con toda esa amplitud y claridad.
es un proceso en que se va forjando en la medida en que estemos dispuestos a pasar tiempo con Dios y a ejercitarlo. Por ejemplo, tú puedes tener discernimiento de una manera en que ni cuenta te has dado. Ya tu comunión con Dios y tu relación ha empezado a normar tu vida, tu carácter, tu conducta, tus prioridades en el orden van cada vez más en armonía con el Señor, y repentinamente estás sentado escuchando una predicación y algo explota dentro de ti. Dices, a ver, ¿qué dijiste? ¿Qué mencionaste? O sea, no alcanzo a comprender el todo aquí, pero dentro de mí existe un rechazo sistemático a lo que tú estás compartiendo como resultado de no estar acorde a la verdad que tenemos. El discernimiento es en diferentes etapas, momentos, para condiciones, pero hablando en este contexto, el discernimiento sería para identificar con claridad de qué manera y cómo debería ser. De hecho, Jesús nos dio anticipadamente algunos rasgos para poder identificar a una persona por sus frutos. Lo santo no puede producir lo impuro. Lo impuro no puede ser santo. De una boca no puede salir agua dulce ni agua salada. Tú no puedes tener dos lenguajes. Tú no puedes tener una actitud piadosa y por detrás puñal tras puñal. No. El fruto define la naturaleza, el carácter y la esencia. Es lo que está hablando Jesús. Y ahorita vamos a ver quiénes son, o qué es lo que mencionaba Omar, qué es el trigo, qué es la cizaña. Jesús está hablando ahorita en este contexto de cómo están operando, qué elementos intervienen en esta parábola para continuar adelante. Por lo tanto, vamos a ver los versos 36 al 43, que es donde estamos. Y aquí entramos a la recta final. Mira, antes de que llegues ahí, para concluir con el discernimiento que estaba hablando al respecto. Los malos pueden estar entre los buenos, y mencioné que es difícil en ocasiones poder entender quiénes son, cómo poderlos discernir. Porque la Biblia nos menciona que una gran mayoría de personas asisten a la iglesia, oran, son ministros, cantan, dirigen la alabanza, entonan cantos, pueden orar, pueden predicar. Y es muy difícil identificarlos al principio. Segunda de Corintios 11:15, por favor. Parecen genuinos, pero recuerda, una de las condiciones que el enemigo siempre colocará es falsificar, imitación. Él imita los dones. Él imita lo bueno, pero siempre tiene lo malo. Segunda de Corintios 11:15, por favor. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Superficialmente parecen réplicas, es decir, parecen buenos, parecen ministros genuinos, pero en realidad, si no hay discernimiento y si no somos observadores y no colocamos los frutos antes que emociones, antes que amistades, antes que pensar, me cae re bien, me invita. No. Si eres cristiano, eres emocional, eres carnal. Eso es un dolor. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2:3, porque el hombre espiritual evalúa, juzga todas las cosas y no se deja llevar por el sentimentalismo, por el compadrazgo, por la condición familiar, jamás. Siempre debe colocar una condición que es superior.
Ningún ministro que se jacte de ser genuino ministro puede practicar la hipocresía. Sí, Omar. Sucede igual en todos lados, o sea, no solamente en la iglesia. Exactamente. Sucede también en los líderes políticos, en las autoridades, en los patrones y en las personas. O sea, ¿por qué? Porque si la gente fuera realmente espiritual, si realmente juzgara espiritualmente, ¿sí?, no necesitaría la moral, ¿sí? Porque la moral es una sustitución del hombre espiritual. La moral sustituye en un momento dado esas cosas que no puede cumplir el ser humano espiritualmente, porque no todos son en un momento dado generosos, bondadosos, virtuosos en un momento dado, por decirlo laicamente. Pero hay gente muy mala que es muy moral, o hay gente que trabaja es muy distinto, moral, es verdad. Y también, pero también si le profundizamos un poquito más, la educación es una sustitución de la moralidad. Sí, Y más que cómo la está llevando. Hay gente muy educada que no es nada moral, No. y nada espiritual. Ajá. Sí, entonces esas son las sustituciones que hemos hecho los seres humanos en un momento dado porque no podemos ser espirituales, porque nos da flojera llevar esto a cabo. Y es una confusión igual como cuando confundimos honestidad con integridad. Es muy distinto honestidad de integridad. Tú puedes ser honesto, pero no puedes ser una persona íntegra. Es muy distinto. La honestidad puede colocarte en algo en que tú puedes hacer a favor de como un principio, pero la integridad es una condición que tú eres completamente real a tus principios y valores. Te lo voy a poner de esta manera. Es como si tú dijeras, bueno, no tú, porque voy a usar un ejemplo no grato. No, porque no aplica ahí. Es como el que está engañando a su esposa y se encuentra una cartera y va y le entrega. Él fue honesto en llevar la cartera, pero una falta de integridad. ¿Ok? Ese es crítico, pero ese es un ejemplo muy burdo, pero eso es algo que podemos claro. Sí, Omar. Pero sí vamos viendo cómo vamos escalonándonos. O sea, porque al final sí aspiramos a la espiritualidad como seres humanos, porque hay algo dentro de nosotros. Sí, fuimos llamados a tener. ¿Sí? Semejantes a Dios. Y tenemos esa inclinación a quererlo hacer. Así es. Quisiéramos hacerlo. La sustitución es esa moral. O sea, que en un momento dado este tipo puede engañar a su mujer, pero va y regresa a la cartera. ¿Sí? Esa es la doble moral que existe. Pero para que existiera la doble moral, o para poder tener conocimiento de la moral, se necesita todavía más abajo la educación. Recuerden que estamos en la parábola, no estamos hablando de otro tema. Sí, Grimaldo. No estoy de acuerdo contigo. Yo no puedo ser honesto en una parte y deshonesto en otra. Soy honesto con Tú eres cristiano. Es que es diferente. Es La diferente, integridad a la honestidad. Exacto, la honestidad es diferente al ser íntegro. Es muy distinto. Es que la integridad abarca todo. Es un Eres un completo, todo. un total, y la honestidad es una parte de. Así es. Y la integridad es que eres completo en todo. En cada área de tu vida hay esa rectitud. Ese es el punto. Bien, vamos adelante. Jesús está dando, ahora sí vamos a entrar en el aspecto que estábamos preguntando. Jesús, verso 37. Jesús está entonces hablando que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Aquí está el punto. La buena semilla son los hijos del reino. Aquí no está hablando de la semilla del evangelio. Aquí está hablando del resultado de la parábola anterior. De quienes escucharon, entendieron y recibieron la palabra y dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Jesús está hablando entonces que esta buena semilla son aquellos que al confiar que Jesús es su Señor y Salvador, tienen una nueva naturaleza
en que han venido siendo transformadas su mente, su corazón, su conducta, su vida, y están en ese proceso de ir cambiando día con día para identificarse como la buena semilla. De esta manera, Jesús está mencionando entonces que la cizaña son los hijos del malvado. Fíjate bien, no son plantas, no son fuerzas abstractas, es lo que el enemigo ha hecho. Él ha moldeado y forjado el carácter de muchas personas como resultado de estar inclinadas a una predisposición de escuchar al enemigo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Forjar su carácter. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos son, Jesús está dando la explicación de quiénes son. No es mi postura, no es mi forma de pensar. Jesús está colocando con claridad que en el transcurso de nuestra vida vamos a tener contacto, relación, conflictos con aquellos que son la cizaña, porque esa es su condición. ¿Por qué? Porque van a ser los deseos de su padre, que está diciendo, si en lo natural nuestros hijos por lo general reflejan nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras prioridades, nuestras inclinaciones, cuanto más en lo espiritual. Jesús está mencionando entonces que no son semillas. No está hablando ya de la palabra como semilla, está hablando de personas físicas que están dentro de una sociedad ejercitando su carácter, su naturaleza y exponiéndola a través de sus frutos o resultados. Los malos son malos, pero recordemos, Jesús no está diciendo que los malos no sean susceptibles de ser cambiados, porque de ahí procedemos. Nosotros fuimos una mala semilla, es decir, teníamos inclinaciones, aunque deseamos hacer cosas buenas, teníamos buenas aspiraciones, pero había una naturaleza y un dictador que impedía que fuéramos lo que deberíamos ser. Pero cuando al Señor le plació revelarse, que le conociéramos, entonces cambiamos de condición, cambiamos de estatus y cambiamos de reino. Dejamos de ser del mal para convertirnos en miembros del reino de los cielos. ¿Vamos bien? Eso es muy importante. Esto no quiere decir que el mundo está condenado y se va a condenar, no. La voluntad de Dios es que nadie perezca. Por eso, cuando tú compartes el evangelio, cuando nuestros hermanos salen a compartir el evangelio de aquí, de evangelismo, es precisamente invitar a otros a conocer al Dios de gracia, para salir de su condición perdida y ser llevados al reino de la luz, al reino de la libertad, para que puedan tener vida eterna, vida y calidad de vida, ¿sí? Entonces, los hijos del malo no son espíritus. Tenemos que ponerlo muy claro, porque nos encontramos con cada interpretación aquí. Jesús está definiendo, estableciendo no lo que nosotros queramos. Él está enseñando que las personas con esta característica son el resultado de una influencia perversa en su vida y muchas veces de personas poseídas. Pero Jesús no está cerrando la puerta a que no sean susceptibles de ser alcanzados. Reitero, de ahí nos sacó el Señor. Nosotros salimos quizá no de una dimensión así, pero de igual manera estábamos tan sucios que no podíamos lavarnos nosotros mismos. El Señor nos llenó, nos cambió y nos transformó. Por eso es que Jesús está hablando entonces que la cizaña está creciendo juntamente con el trigo. ¿Dónde? En el mismo lugar.
Dentro de la iglesia, como aportaba Omar, dentro del entorno de gobierno, laboral, en cualquier ámbito, siempre van a existir estos dos opuestos. El bueno contra lo malo, siempre habrá un conflicto porque estamos en una dualidad de poderes. Lo bueno y lo malo coexiste en la misma esfera. La diferencia es el propósito como los resultados. ¿Sí? Bien. Sí. A ver, si es buena información. Yo creo que sí. Hablando de la cizaña dentro de la iglesia. Aquí entonces podemos preguntar, los que son parte de la cizaña, ¿no? Porque ellos deciden ser parte de la cizaña, ¿son no nacidos de nuevo o son carnales? Buena pregunta. A ver ustedes, ¿qué opinan? Yo tengo la respuesta, pero ¿qué opinan? Creo que la cizaña dentro de la iglesia va a existir en la parte alta, en la parte media y en la parte baja. O sea, es igual como en la sociedad. Yo creo que volvemos a lo mismo. Por sus frutos se notarán. O sea, un cristiano tiene que tener como prioridad, yo creo que tres cosas. La primera, en lo individual, agradar a Dios. El segundo, ser sal y luz para mostrarse ante los demás, basándose en el conocimiento. ¿Sí? Y como tercer lugar, la comisión de predicar. ¿Sí? Entonces, en eso se darían los frutos, independientemente que alguien vaya iniciando, como simplemente tener ese vivir agradando a Dios, como alguien en la parte más alta que ya está predicando correctamente. Ok, qué excelentes, son muy buenas las aportaciones y son excelentes. Pero puede haber alguien que predique correctamente como dice Omar, pero su intención es otra. Basándonos en los frutos primeramente. Exacto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia menciona que los dos son susceptibles de aparecer en la iglesia. Los no creyentes aparecen como reales, pero son falsos. El apóstol Pablo aún dijo, por falsos hermanos que se introdujeron a... En el verso 41 de este mismo capítulo de Mateo dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ya te fuiste al final. Le robó la- Espera, estamos hablando de eso. Bueno, ese va a ser No, pero espera. El apóstol Juan, en una de sus epístolas dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero no eran de nosotros. O sea, tenemos que darnos cuenta, hay quienes dentro de la iglesia, por su actitud carnal, actúan como un mundano. Eso es real. Conocen la palabra, al menos lo básico, incluso pueden predicar, pero no obedecer. Pero no viven acorde o en armonía a lo que creen o a lo que predican. Pueden ser expertos, eruditos, pero sin relación con su carácter y conducta. ¿Qué diferencia? Eso lo hace inhábil para predicar el evangelio. Sí, Steven. Bueno, un comentario acerca de lo que es en sí la metáfora, leyendo sobre diferencias de cizaña y trigo, dicen que solo se puede distinguir cuando las plantas están madurando para dar fruto. Y habla de que el trigo se inclina porque la semilla del trigo es más pesada que la semilla de la cizaña. Pero hay unos que caen pesados también. Y lo interesante aquí es que de la cizaña se dice que es venenosa porque la semilla que da, se puede hacer harina y pan con esa semilla también. Pero cuando la come el ser humano es venenosa para el ser humano. Entonces creo que aquí lo importante es regresar al punto de que el enemigo es un imitador. Entonces siempre va a intentar hacer lo mismo que hace Dios. Y en este caso es las personas que son pues hijos del enemigo en este caso, van a dar fruto y va a parecerse al fruto que es el que da el Señor, pero ese fruto es venenoso. Entonces ahí yo creo que va a estar la diferencia para Es como, distinguir. perdón, un ejemplo. Es como, por ejemplo, digamos, que alguien tiene desánimo y le comenta, no sé, algo, me desanimé porque yo pensé que no iba a ser y fue el hermano, y entonces el otro
hermano, en lugar de decir, no, mira, sabes que Dios tiene un propósito para cada uno, empieza a decir, no, pues sí, mira, es que no me mejor. Entonces ahí es donde está la mezcla rara, que tenemos que discernir, tenemos que entender si somos parte de ese trigo. Ahora, hablando de como el alimento que puedas hacer la harina, antes de que sea venenoso, si pruebas la cizaña es amarga. Entonces, lo que esa persona te deja, esa sensación amarga, eso como que no me gusta, es rápido saber qué es cizaña. O sea, si lo que te dejó no te hizo crecer o no te bendijo, punto, no es de Dios. Así de sencillo, ¿no? Recuerden, la pregunta que hizo Elvia es válida en los dos aspectos. De no creyentes, porque son los hijos del diablo, la semilla que él siembra, porque aún a ministros puede colocar dentro de la iglesia. Ministros, estás hablando de ministros que aparentemente son genuinos, pero son una falsificación, una réplica simplemente. Pero el creyente mundano o el creyente carnal puede ser cizañudo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque su naturaleza, al no ser transformada completamente, continúa en esa susceptibilidad de ser inclinado por emociones, puntos de vista, y no como el consejo que va a ir definiendo tu crecimiento, tu madurez. Sí, Ramoncita. El cristiano carnal no ha tenido el nuevo nacimiento. Y diga lo que diga. Así es. Si eres nacido de nuevo, hay algo dentro de ti que no te permite ser cizaña. No, sí, No, sí, es decisión. pero por eso es cizaña, decisión ser porque no ha cizañudo. nacido de nuevo. Y cuando un Mira. hermano carnal tiene frutos del Espíritu cuando habla lenguas, pero su actitud es carnal. Es Que que el hable lengua no carnal, quiere decir que nació Hablar de lengua no nuevo. quiere decir que hable mira, el lengua. carnal al estar dentro de la iglesia, Pablo lo reconoce. Si usted van a 1 Corintios capítulo 2 al final y principios del capítulo 3, Pablo está hablando de 3 tipos de personas en el mundo: no creyente, un creyente carnal y un creyente espiritual. Esa es la diferencia. El espiritual es el que va remontándose paso a paso, el carnal es el que se estanca. El que cree que él ya lo sabe todo, que ya tiene todo, que él es bueno, que ya tiene 50 años de cristiano y resulta que es un bebé completamente en el evangelio. ¿Va? Sí nació de nuevo, pero ha decidido, esa es la diferencia, Grimaldo. Ha decidido, es como un bebé que tú digas, no crezcas, pero tiene que crecer. Pero cuando voluntariamente decides, me sigo emborrachando, me sigo yendo aquí, decido con las mismas compañías, esa es su decisión. Es donde está su capacidad de elegir y lo que decía Omar, su fruto se está observando. Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso cuando pensamos sentimentalmente, cuando nos unimos porque me cae tan bien, no, ¿sabes qué? Un creyente debe saber elegir sus relaciones. Si tus relaciones no te retan a ascender en tu vida espiritual, estás en un peligro. Ah, no, claro. Por eso Jesús dijo que los de tu casa. Ok, bien, vamos adelante, si no, nos vamos. El trigo, al igual que los hijos del reino, son términos equivalentes. Jesús está diciendo entonces que los que son buena tierra, mencioné, son los que entendieron, recibieron y obedecieron la palabra. Vidas transformadas. ¿Y cuál es el propósito de estar sembrados en el lugar donde estamos? Jesús no nos prometió estar en un lugar exentos de maldad, de cizaña, de envidia, de corrupción. Lo que nos coloca es para ser un medio para que otros conozcan lo que Dios nos ha cambiado. Juan 15, verso 8, si lo tienes. ¿Qué tema? Por eso el mundo lo sabe. Si el mundo sabe lo que es la cizaña, ¿cuánto más la iglesia? Yo escucho a personas que dicen, es bien cizañudo.
¿Por qué? Porque es lo opuesto a lo que esperas. La cizaña, debo decirte, tiene un alto grado de contaminación. Lo que no mencionaste, Steven, que fue muy buena tu aportación, es que la cizaña tiene un poder de multiplicación. Ese es un conflicto. La cizaña se multiplica, por eso fue sembrada porque es capaz de dividir y tiene un poder de influencia para crecer desmedidamente. Tratará de ahogar la buena semilla. Excelente. Eso es muy importante, ¿sí? Juan 15:8, por favor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo, ¿qué le caracteriza? Dar fruto. Primero en su vida. Primero su vida. Recordemos, no somos perfectos. Dios está trabajando conmigo cada día. Pero si yo me sustraigo de la mesa, de las manos del alfarero, he decidido quedarme en la medida en que estoy. Pero si decido continuar dentro de la mesa del trabajo del alfarero, puedo llegar a ser la pieza, el vaso que Él espera que yo sea. Eso es muy importante. El fruto que Él está hablando es primero nuestra vida. Es como cuando tú llegas a un lugar y te dicen, eres medio raro. Y después dicen, con razón, porque tus principios son muy definidos en tu vida y caminas acorde a lo que crees. Ese es el punto. Si hablamos de fruto, también tendríamos que decir que es la influencia que tenemos sobre otros para poderlos ganar para el Señor. Ese sería otro tipo de fruto, pero el principal es el reflejo, la revelación de lo que somos. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, 2 preguntas hicieron, verso 27. Esto es muy importante, a donde iba mi esposa. Verso 27, vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Esa fue la primera. La segunda pregunta, ¿de dónde pues tiene cizaña? La siembra original fue buena, pero tenemos una condición en que desde el inicio en el paraíso el enemigo sembró cizaña. De esta manera logró colocarse o colarse dentro de un esquema en que para muchos de nosotros resulta difícil el planteamiento de por qué Dios le permitió entrar. ¿Por qué Judas fue parte de los 12 discípulos? ¿Por qué el Señor Jesús fue llevado al matadero? Y pudiéramos tener una serie de preguntas e interrogantes acerca del por qué. Y Jesús lo responde de una manera contundente, muy breve, pero muy contundente en el verso que tenemos aquí por delante. Verso 27 en adelante. Verso 28. Estamos del 27, verso 28. Jesús respondió de esta manera, un enemigo ha hecho esto. Jesús está diciendo dónde es el origen que hizo que todas estas condiciones que hasta el día de hoy tú y yo enfrentamos, tiene un origen, no es Dios. La gran mayoría de personas, en vez de preguntar cuál es el origen, dicen, ¿dónde está Dios? Cuando deberíamos examinar por qué y quién es el autor de toda esta maldad que nosotros estamos enfrentando. Y el Señor lo establece de una manera contundente. No hay ninguna relación entre lo bueno con lo malo. Lo malo siempre tendrá características similares porque su origen o la fuente donde procede
es el carácter y naturaleza que será manifiesto como su fruto permanente. Por eso Jesús dijo, los deseos de su Padre quieren hacer. ¿Un malo puede cambiar? Por supuesto, si el Señor me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando esa palabra viene, se recibe, se entiende, el Espíritu Santo y la palabra amplían tu horizonte para poder decir, sí Señor, te necesito. Y esa vida entonces empieza a dar fruto. Bien, ¿cómo es que entonces el enemigo tiene tanta actividad? ¿Algún día concluirá? ¿Algún día terminará? ¿O por qué Dios le da tanto al enemigo para accionar? Déjame decirte, el enemigo es un ser vencido, pero no aniquilado. El Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. No lo aniquiló, por lo tanto continúa su actividad, pero su actividad tiene un tiempo de vigencia. Acompáñame al capítulo 20 de Apocalipsis, 7 al 10, por favor. Sí, adelante. O sea, el origen de la cizaña es el enemigo. Sí. Cuando nosotros somos más espirituales, estamos más apegados a la voluntad de Dios. Cuando somos un cristiano carnal, obviamente estamos tambaleando. Y al estar en esa parte de ser más carnales, el enemigo lo que quiere dominar y lo que domina en nosotros es la carne. Entonces, al momento de ser nosotros más carnales y menos espirituales, es donde la cizaña empieza a ser sembrada y cultivada, y nos empezamos a dar cuenta en qué momento dejamos de ser espirituales y nos volvemos más carnales y empezamos a dar un fruto indebido a la voluntad de Dios. Así es, porque en 1 de Juan capítulo 2 dice que los deseos de la carne, esto es algo que todos estamos supeditados a eso. El problema es cuando le damos más autoridad a una esfera que a otra. Es decir, dentro de nosotros hay dos esferas en constante colisión, dos gigantes en una lucha continua. Pablo decía, porque lo que quiero hacer no lo hago. Porque hay dentro de nosotros una fuerza que es la carne, que trata de acudir a hacer para gratificarse, para hacer lo que quiere. Pero si alimentamos la vida del Espíritu, tendrá la fuerza y el poder para mantener bajo control los deseos que esta carne quiere. Y ahorita que decías de murmurar, hace unos días un amigo mío me envió hace como un mes, me envió una predicación, dice, un arma mortal, y se ve una persona hablándole al oído a otro. No, hablando al que estaba diciendo, de murmuración, de lo que secreto estaba. Hace como un mes me lo envió mi amigo. Por eso es lo que se censura, que no debe haber. ¿Por qué no, en vez de decir murmuración, por qué no habrá mejor decir sinceridad? La sinceridad debería ser una de las normas de nuestra vida. Porque si soy sincero, voy a tener amor para decirte la verdad. Y en esa verdad no voy a dañar, a herir, sino voy a decir en amor la realidad. Qué distinto. Es como la disciplina. La disciplina es por enojo. La disciplina es por desquites, por venganza. No. El origen de la disciplina es el amor. La expresión del amor es la disciplina. Y eso es algo que en la iglesia deberíamos tener y es lo que menos tenemos. Cuando deberíamos mantener esta condición. Bien, Apocalipsis 20, 7-10 para irnos pronto. 27 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan. Cuando los 1000 años se cumplan. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra,
a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Llegará el día, no solamente en que fue atado 1000 años, es la única vez en que el enemigo es atado. Así que no practiquen, prediquen y crean a las ataduras. Yo ato y yo... No sé de dónde sacan tanta fantasía. Porque si tú lo ataste ahora, ¿quién lo soltó? Y más feroz que nunca. Quiere decir que si tú lo ataste es más fuerte que tú, porque se soltó. Qué terrible, ¿va? Entonces, solo hay un lapso de 1000 años en que fue atado y posteriormente saldrá para realizar su última acción militar y entonces vendrá el final. Ahora debo decirte, el infierno no fue creado para el ser humano. Jesús enseñó que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero los hijos del malo entraron en ese contexto. Bien, las dos preguntas, lo que estaba diciendo mi esposa, para irnos ya, acerca de quiénes son los segadores. ¿Sí? Vamos a ver, porque ellos dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos? Y Jesús viene entonces en el verso 41, ahora sí, preciosa, es tu tiempo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahí entra eso que decía Grimaldo, que los que nacen no. Entonces seríamos como decir los mismos, es que Dios dijo que estos sí, estos no. Dios quiere que todos, y todos tenemos la oportunidad y todos hemos tenido los creyentes, los que decimos conocer ese nuevo nacimiento. La diferencia es precisamente si estamos siendo parte de la cizaña. Por eso el apóstol Pablo hace tanto hincapié el que llegare hasta el fin, que nadie robe tu corona. O sea, sí nacieron de nuevo, pero en el camino sí se mezclaron con la cizaña. Dice ahí que los que sirven de tropiezo, recuerden, no es... Sirven de tropiezo, y Jesús dijo, ay del que haga tropezar a unos pequeñitos. Estaba igual de la misma manera, no es que no nacieron, no, sí nacieron, porque aquí la palabra está hablando de que en el mismo reino, van a ser sacados, quiere decir que estaban ahí, que tuvieron la oportunidad igual que todos nosotros. Igual nosotros mismos no podemos cantar victoria hasta en aquel día. Ok, gracias. Es que también, pastora, es muy importante, así como el alimento carnal sirve, es que es la parte, o sea, la voluntad, o no sé si está equivocado, para mí la voluntad es el razonamiento, es la parte espiritual que tiene el ser. La voluntad quiere lo bueno, ¿sí? Sin embargo, la parte carnal, o lo que nombramos la parte de la carne, es el apetito que tiene la carne, es la inclinación que tiene la carne, es el hábito que se toma de la carne, ¿sí? Pero la voluntad siempre quiere lo bueno. No es malo, como pensando, o sea, que el apetito esté sometido a la voluntad. O sea, yo puedo comer, que es un apetito, pero la voluntad me dice cuánto voy a comer. ¿Sí? El crecimiento y el desarrollo del espiritual es el desarrollo de la voluntad, porque la voluntad quiere lo bueno. ¿Sí? Y el ejercicio total de la voluntad cuando se desarrolla es precisamente el amor. Ese es el secreto de la vida espiritual. Es el secreto. La voluntad tiene que someter al apetito, porque no podemos tener apetito, claro. O sea, apetito de carne no, y no es que como poquito, o sea, poquito o mucho estás comiendo carne, entonces tienes que someterlo para no comer.
Ok, vamos adelante, porque nos subimos rápido. ¿Quiénes son entonces los que van a hacer la separación de lo bueno y lo malo? Los ángeles. No es la iglesia, por eso es necesario que tengamos mucho cuidado con nuestras interpretaciones. No somos nosotros, son los ángeles. ¿Cuándo? Al final del tiempo. A nosotros nos compete sembrar la palabra. A nosotros nos compete predicar, instruir la sana doctrina, y reitero, la sana doctrina. Porque si tú enseñas mentiras, te vas a ir al infierno por mentiroso. Eso es una realidad. La sana doctrina es la que debe prevalecer. ¿Qué es la sana doctrina? Lo que Jesús enseñó, lo que se enseña, lo que permanece, lo inalterable, lo incambiable, es lo que Jesús enseñó. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No es mi perspectiva, no es que si yo tengo una postura en relación a una doctrina, no. Estoy aquí para aprender lo que Dios dice que debo aprender y cómo debo aprenderlo, no como quiero aprenderlo. Es muy distinto. Eso es importante. Lo que tú y yo estamos haciendo hoy es adentrarnos en un océano interminable en el que estamos aprendiendo a empezar a movernos, a nadar, a empezar a llegar cada vez más a lo profundo. Y estoy hablando de un océano en el que estamos apenas introduciéndonos, pero tenemos al Espíritu Santo que nos está llevando en esa balsa para ir poco a poco alcanzando todas estas cosas, ¿sí? ¿Qué es esto entonces? Jesús está enseñando que habrá una cosecha final, que habrá un juicio. Hechos 17:31 para cerrar. Así que los ángeles serán quienes realicen esa labor, no la iglesia. Por eso cuando alguien habla de la parábola, sí, Grimaldo. Sí, adelante. Entonces, Pablo me confunde un poco cuando dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que habremos quedado seremos transformados. ¿Dónde entran los ángeles ahí? Ahí no está hablando de la separación, ahí está hablando del rapto en que nos vamos. Ahí está hablando de la parousia, es decir, que el Señor nos va a liberar antes de ese momento. De hecho, nos va a llevar, como dice Juan 14:1-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. En esta parte se puede manejar el enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven, porque eso es cuando es la cosecha final. Es el gran trono blanco, ahí estamos hablando. Bien. Ok. No puedes estar en el cielo y después estar, no. Eso es antes de, no puedes tener, el único que ha estado es el enemigo. Exacto. No puedes estar como el enemigo. O estás, lo que sí vamos a hacer nosotros es estar ante el tribunal de Cristo. No para ser juzgados para condenación, sino para recibir una recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho con lo que Él puso en nuestras manos. Si fuiste infiel, vamos a estar con los infieles. Y si fuiste fiel, el Señor te pondrá en algo grande. Si quieres tener tu casa cerca del apóstol Pablo, tenemos que ser fieles. Bueno, en la misma calle cuando menos. El granero es el lugar donde el Señor habita. Ese es el lugar donde tú y yo necesitamos estar. ¿Sí? Hechos 17:31 para irnos. El último, Hechos 17:31, por favor. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. La cizaña será quemada. Primero, ¿cuál es la temática que Jesús coloca? Primero va a ser recogida la cizaña, atada y quemada. Pero, como decía Omar, el trigo será llevado al granero del Señor. Es decir, a nuestra morada eterna, al lugar donde Él está. Por eso en Mateo 24 dice que los ángeles recogerán
a los suyos de los 4 puntos cardinales en el libro de Mateo. O sea que los ángeles harán esa separación. Los ángeles sí tienen una capacidad de ver lo que es real. Nosotros lo vemos nublado porque nos gana el sentimiento, nos gana el tiempo en que vivimos. Aprendamos a ser sabios. Bien, vamos a concluir una oración, por favor, porque el tiempo nos ganó. Perdón por el tiempo, pero ustedes hacen el tiempo. Padre, te agradecemos, Señor, porque habiendo creído conocer, Señor, no conocemos nada, Señor, Padre. Ayúdanos. Tu palabra, Señor, mi Dios, al ser escudriñada, Señor, nos enseña, Señor, los grandes errores, Señor, en los cuales caminamos durante tanto tiempo. Sí, Señor. Pero seguimos y proseguimos y queremos aprender más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, a caminar y mantener esa verdad, mi Dios, que nos lleva precisamente, Padre, a conocerte más, mi Dios. Sí, mi Dios. Ayuda a tu pueblo en general a entender, Señor, a no menospreciar, a no tener tan en poco una salvación tan grande, Padre, creyendo, Señor, que por el simple hecho, Señor, de haber hecho una oración o de haber recibido es suficiente, Padre. Perdónanos, Señor, hay tanto todavía, Señor, Padre, y tenemos el privilegio de aún tener vida, Señor. Gracias. Concédenos el seguir avanzando, el seguir creciendo para seguir animándonos unos a otros a mantenernos en tu verdad, Padre. Le damos gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor, que nos lo revela. Y síguenos ayudando en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.